Amadas y amados, hoy leemos la Sagrada Escritura en el Evangelio según Lucas, el capítulo 17, comenzando en el verso 11 hasta el verso 19. Leemos de la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. En su camino a Jerusalén, Jesús pasó entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se quedaron a cierta distancia de él, y levantando la voz le dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras ellos iban de camino, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió alabando a Dios, voz en cuello y rostro en tierra, se arrojó a los pies de Jesús y le dio las gracias. Este hombre era samaritano. Jesús dijo: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? No hubo quien volviera y alabara a Dios sino este extranjero. Y al samaritano le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra de Dios. Hoy entramos en contacto con una historia bíblica muy, pero que muy conocida en la tradición cristiana. Esta narración generalmente es leída y recordada cuando se celebra el Día de Acción de Gracias, con el tradicional énfasis de crear conciencia de la importancia de la gratitud. Algo que llama mucho mi atención en cuanto a la manera en que mucha gente tiende a enfocar el Día de Acción de Gracias es que tenemos que aprender a dar gracias porque tenemos esto, tenemos aquello y lo otro, mientras que hay tantos que no disfrutan de los mismos privilegios que nosotros en un país primermundista tenemos. Y no falta el montón de mensajes en las redes sociales invitando a que demos gracias porque podemos ver, porque podemos oír, porque tenemos salud, etc. Y ante ese enfoque regularmente pregunto: ¿y las personas con discapacidades, las personas enfermas y las personas pobres se encuentran entonces privadas de dar gracias a Dios? Me parece a mí que la tendencia a interpretar la gratitud partiendo de comparaciones es algo simplista y que nada le hace justicia al texto bíblico. Por lo tanto, es importante que nos acerquemos a la narración de otra manera
de otro enfoque, con una mirada crítica que busca más allá de lo que a simple vista captamos con el uso y costumbre. Y comienzo por señalar que este relato es único en los evangelios. Es decir, solamente aparece en Lucas, mientras que hay otros relatos que tienen relatos paralelos en Marcos, en Mateo y en Juan. Pero este solamente lo vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas. Y la narración nos habla sobre 10 hombres leprosos. No es la primera vez que el Evangelio de Lucas nos habla sobre la condición de la piel generalmente llamada lepra. No es la primera vez. En el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, cuando Jesús comenzó su ministerio en Nazaret y fue puesto en duda por la gente de allí, entre las palabras de la respuesta de Jesús se registra la siguiente expresión, y cito: y en los días del profeta Eliseo había también muchos leprosos en Israel, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Cierro la cita. En los días del profeta Eliseo, dijo Jesús, había también muchos leprosos en Israel, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Eso dijo Jesús allí en aquella ocasión. Y no está de más decir que la reacción de quienes escucharon a Jesús fue tan violenta que lo sacaron de la sinagoga y lo llevaron fuera de la ciudad con la intención de matarlo tirándolo monte abajo. Y eso usted lo puede leer también, capítulo 4. En otra ocasión cuenta el Evangelio de Lucas que Jesús se encontró con un hombre lleno de lepra y lo sanó, capítulo 5. Y ese relato del capítulo 5 resalta el hecho de que Jesús tocó al hombre leproso, algo que para los judíos era inconcebible, ya que ellos consideraban las enfermedades de la piel como algo ritualmente impuro o inmundo. En buen español, algo sucio. De hecho, sus leyes y tradiciones establecían que los enfermos de la piel debían mantenerse alejados del resto de la población. Y a quien tocara a una persona leprosa se le consideraba también inmundo o impuro solo por haberle tocado. Pero Jesús, aún sabiendo eso, dice el pasaje, lo tocó con su mano. En otras palabras, mis amores, Jesús trató con compasión y con dignidad a quien la tradición religiosa trataba con desprecio. Y no le importó lo que dijera la tradición religiosa.
¿Y saben qué? A estas alturas tampoco le importa. Él sigue y lo seguirá haciendo, tratando con compasión y tratando con dignidad a quienes las tradiciones religiosas nuestras los echan de lado. El Evangelio de Lucas también cuenta que en otra ocasión, cuando los discípulos de Juan el Bautista, le preguntaron a Jesús sobre su identidad mesiánica, Jesús contestó lo siguiente, capítulo 7, y cito, Jesús le dijo, cuéntenle a Juan lo que han visto y lo que han oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Capítulo 7, verso 22. Los leprosos son limpiados. Y eso es precisamente lo que ocurrió en la narración que hoy nos ocupa. 10 hombres leprosos fueron limpiados, es decir, fueron curados del mal que les afligía. Y aquí es donde nos encontramos con el énfasis tradicional del Día de Acción de Gracias. A causa del ex leproso que regresó donde Jesús, entonces tildamos a los otros 9 como ingratos. Y ciertamente, mis hijas e hijos, el texto bíblico nos da pie para considerar el tema de la gratitud. Aunque todos los leprosos en aquel relato obedecieron lo que Jesús les mandó hacer, 9 de ellos entonces lucen mal en la narración por causa del que regresó a agradecer. No obstante, aquí hay algo más que un simple gesto de gratitud. Aquí encontramos una intensa y genuina expresión de adoración. Leíamos que el que regresó lo hizo alabando a Dios, voz en cuello y rostro en tierra, se arrojó a los pies de Jesús. No se trata de un simple, gracias, que se diga de la boca para afuera con tal de cumplir con una norma social aceptable. Usted sabe que a los nenes chiquitos les decían, ¿cómo se dice? Gracias, ¿verdad? Pero no se trata de eso, se trata, lo que vemos allí es una expresión genuina de gratitud y de adoración que reconoce a Jesús como fuente de su bendición. Se trata de la expresión de quien reconoce que no es merecedor del bien que ha recibido del Señor. Se trata de la adoración que surge del corazón que doblega toda actitud de orgullo arrogante y se postra ante el poder compasivo de Jesús y le identifica como Señor soberano. No se trata de quien le da gracias a la vida, se trata de quien se compromete y rinde su vida a los pies de Jesucristo. Ahora bien, el relato bíblico va todavía más allá de lo que hasta aquí hemos considerado.
En relación al que regresó, agradeció y se postró ante el Señor, el narrador añade un breve comentario en el verso 16. Dice: este era samaritano. Este era samaritano. Aunque en la antigüedad Israel, cuya capital era Samaria, y Judá, cuya capital era Jerusalén, aunque esas dos eran dos reinos de una misma nación, la nación hebrea, por razones históricas, los judíos o los hebreos judíos no se llevaban con los hebreos samaritanos. A los samaritanos no los consideraban como israelitas de pura sangre. Los judíos consideraban a los samaritanos como paganos. Los consideraban como extranjeros, ajenos al pueblo de Dios y a la bendición de Dios. Y eso entonces desembocaba en rechazo y en prejuicio racial, rayando en enemistad y en desprecio y en ocasiones en violencia. Y allí, mi amada familia, mi gente, allí es donde encontramos la paradoja que el mismo Jesús puntualizó en su pregunta. No hubo quien volviera y alabara a Dios, sino este extranjero. No hubo quien volviera y alabara a Dios, sino este extranjero. Estas palabras ciertamente constituían un insulto para aquellos que se adjudicaban con exclusividad el título de pueblo escogido de Dios. Es lo mismo que decir que quienes no son parte de una iglesia muchas veces son capaces de apreciar más el don y la gracia de Dios que aquellas y aquellos que se consideran a sí mismos como cristianos conversos. Mis amores, tengamos cuidado. Tengamos cuidado de creernos que porque llevamos tanto tiempo o tantos años o tantas décadas en la iglesia, Dios está en deuda con nosotros. Y se lo dice un presbiteriano de tercera generación. Tengamos cuidado de dar por sentada la gracia de Dios como algo que nos ganamos o como algo que nos merecemos. Tengamos cuidado de mirar con menosprecio y mirar por encima del hombro a esas y esos a quienes despectivamente le ponemos la etiqueta de inconversos y otros adjetivos que no voy a mencionar aquí porque me avergüenza repetir lo que he escuchado a algunos cristianos decir por ahí. Tengamos cuidado, mis amores. Tengamos cuidado de dormirnos en la autocomplacencia santurrona y olvidar que la vida presente y la vida eterna la debemos solamente al Señor que nos mira con misericordia y limpia la lepra de nuestras almas. Hermana y hermano querido,
no podemos perder la pasión por el Señor Jesús. Óyelo bien. No podemos perder la pasión por el Señor Jesús. Lo voy a repetir. No podemos perder la pasión por el Señor Jesucristo. No podemos olvidar que la gratitud a Dios implica doblegar todo orgullo y postrar la vida entera y lo que ésta implica a los pies del Señor, sometiéndonos gozosa y alegremente a su voluntad y a su dirección. En el Evangelio de Lucas, un samaritano nos enseñó que la compasión se practica hacia el prójimo. ¿Se acuerda de la parábola? Fue en Lucas. Allí un samaritano nos enseñó que la compasión no se dice, se hace. Y ahora, 7 capítulos después, un samaritano se convierte en ejemplo de lo que es verdadera fe y verdadera devoción y gratitud. Todos aquellos hombres leprosos quedaron curados físicamente, pero solo el samaritano conoció la fe que salva completamente. Y nosotras y nosotros debiésemos aprender de él y debiéramos considerar e imitar su actitud. Soli Deo Gloria. Amado Dios, nos das lecciones de la manera en que menos esperamos o imaginamos. Concédenos, oh Señor, vidas abiertas a recibir la instrucción y enseñanza de Cristo. Y así como aquel hombre, nosotras y nosotros, en gratitud, postrar nuestro ser a tus pies y seguir siempre tus pisadas. En nombre de Cristo, así oramos. Amén y amén.